¿Qué tal amigos de Agrovisión? Bienvenidos a un nuevo programa que estaremos compartiendo acá a lo largo de esta hora en las pantallas de su canal. En una semana muy especial para la comunidad yunguense porque un 17 de agosto del año 1920 se promulgó la ley que declaraba a Yun pueblo. Se cumplieron 100 años el pasado lunes y que se realizaron varios actos con la presencia del propio presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou. Y como pueden ver, estamos instalados frente a la estación de ferrocarril de trenes de Yun, de justamente donde prácticamente esta es la raíz de cómo nació esta comunidad. Es así entonces que vamos a compartir un programa especial. La mayor parte del programa vamos a estar hablando de la historia de estos 100 años de pueblo Yun. Bienvenidos entonces y los invitamos a dar una mirada al campo en este programa especial de los 100 años de pueblo Yun en Agrovisión. Muy bien amigos, y entonces comenzamos este programa especial en el marco de los 100 años de Pueblo Yun. Y para conocer sus inicios estuvimos conversando una nota realizada a don Cecilio Rodolfo Estigarribia, que cuando al momento de hacer la nota tenía 92 años y que lamentablemente años después, hace 3 años y medio que falleció. Pero muy lúcido en su memoria estuvo recordando cómo eran los inicios de Yun, qué recuerda de su niñez, qué comercios había en ese entonces, y también destacaba Rodolfo que Yun debería llamarse Marín, que fue una persona que hizo muchas cosas por Yun. También a modo de anécdota nos comentaba de cómo vivió la final del Mundial de 1930 en Uruguay, Argentina. Así que vamos a compartir esa primera parte entonces de la nota a Rodolfo Estigarribia, hablándonos de Yun en sus inicios. Muy bien amigos, estamos con una parte de la historia de acá de Yun, Rodolfo Cecilio Estigarribia, que nació con Yun prácticamente. Yun nació en 1920 y él es de 1921, así que puede hablar con propiedad de lo que ha sido Yun. Bueno, cuénteme Rodolfo, ¿cómo fueron esos inicios, esos primeros tiempos de esta pujante ciudad? Cuando yo nací en 1921, no había juzgado en Yun. Mi padre, acá era 4ª y 5ª sesión, y mi padre me anotó en la 6ª sesión. Acá no hay nunca hubo 6ª sesión. La 6ª sesión pertenecía a Villa General Borges, Paso de la Cruz. Ahí me anotó mi padre. Y no nombraba para nada, nunca nombraron Yun. Siempre decían Puntas de Gutiérrez. En ese entonces le pusieron Yun porque esa red vial de Fraivento a Algorta era ferrocarril Midland, y empezó con Fraivento, Lievi, Aedo, Bellaco, parada 188, Yun, Menafra y Algorta. Y ese señor, el ferrocarril era inglés, y el señor, el ingeniero que trazó ese ramal del ferrocarril Milga, era de apellido Yun. Y en alguna de esas estaciones le iba a poner el apellido de él. Y por eso Yun se llama Yun, por ese señor. Yun es un apellido inglés,
Jun es Jan, Jan. Jan quiere decir joven en inglés. Rodolfo, cuénteme un poquito de lo que si usted se acuerda de su niñez. ¿Cómo estaba Jun? ¿Qué comercio había? ¿Qué casa había? Yo nací vamos a decir, de la casa La Flu, una 15 cuadras para afuera. ¿Rumbo a Paysandú? Sí, que le decían el barrio La Humedad. Ahí nací yo. ¿Qué vecinos tenía en ese entonces? Era don Pedro Carlos Marín, era el vecino que teníamos nosotros, era un tipo estanciero, muy buena persona. También Jun se podría llamar Marín, porque él hizo mucho beneficio a Jun. Muchas casas hizo, las casas más importantes eran todas de Marín. Donde es la junta, la intendencia, ahí era el Hotel Marín, pero un precioso hotel era. Bueno, quiere decir que si yo nací en el 21, en el 30 yo tenía 9 años, y cuando iban a jugar en el 30 por el Campeonato del Mundo, Argentina y Uruguay, mis hermanos mayores me llevaron, nadie tenía radio, mis hermanos mayores me llevaron frente a la estación, había una estación de servicio, que el principal de ellos era, claro, La Mela, y puso unos parlantes arriba de la casa y transmitió el partido. Así que yo lo escuché el partido cuando salieron campeones del mundo en 1930, porque yo fui con mis hermanos. Y en esa época, Rodolfo, ¿qué otras casas había, qué otros comercios había acá en Jun y cómo se manejaba la producción? 2 carnicerías y 2 panaderías. Estaba la panadería Casareto y estaba la panadería Regio de 1927 y Casareto como de 1920. Y las carnicerías era Garcén y el otro era, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el carnicero que quedaba también para el barrio Donato. Amigos, continuamos dando una mirada al campo en este programa especial de los 100 años de Pueblo Jun. Y bueno, continuamos la nota con Rodolfo Estigarribia. Rodolfo en este bloque nos sigue recordando cosas, hechos, fechas, comercios de antaño, lo que fue la primera confitería, lo que fue el cine, bueno, todas esas cosas en los inicios de Pueblo Jun. ¿Cuántos habitantes estima que podía haber habido en ese entonces, allá por el 30? En el 30 y habría 2.000 personas, y hoy hay 20.000. ¿Y la calle principal, la 18 de julio, cómo era? Mi padre decía que era la vía céntrica al entrar a un pueblo que se le llama Camino Real. Ve que como la calle 18 de julio está como en un pozo, porque las casas están para arriba de los dos lados. Y papá decía que ahí frente a la farmacia Lona, ahí que es un bajo, parece que ahí nace el arroyo Sánchez, porque ahí había un pajonal y un bañado grandísimo frente a la estación. Y papá, en 1915, él me cuenta, por supuesto, me contaba, en 1915 plantó con Esteban Bartaburo el Parque Marín. Eran 50 hectáreas de monte
y adentro del Parque Marín había jardines y había un arroyito que le habían puesto puente y cosas así. Y el hospital es de 1928. No había agua corriente. Le hicieron un pozo semisurgente y pusieron un molino, pero vino un viento y lo tiró al suelo al molino. Entonces lo pararon al molino y le pusieron rienda. Y porque el agua corriente fue en 1932 y la luz eléctrica en 1934. La luz eléctrica, yo me acuerdo cuando se inauguró, la usina eléctrica era un motor a gasoil y tenía un volante muy grande y lo hicieron marchar al volante para arrancar. Empezó a arrancar, puf, 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 y ahí apareció la luz. Y a la 1 menos cuarto, a la 1 se apagaba la luz y a la 1 menos cuarto hacía una guiñada para que la gente supiera que dentro de 15 minutos se iba a apagar la luz. Esa era la primera confitería, Rodolfo. Don Amalio Reyes. ¿Y dónde estaba ubicada? Estaba ahí donde es lo de los Reyes. Donde está hoy Casa Reyes, ahí en la esquina. Ahí. ¿Y el cine? ¿Cuándo apareció el cine? ¿Jun? El cine. Ah, el cine. Había cine al aire libre primero. Después apareció el cine que no sabían cómo nombre ponerle y le pusieron Cine Atena. Y venían muchos conjuntos de Buenos Aires a hacer teatro en el cine venían buenos cantores, buenas orquestas. El trío Siriaco Ortiz vino de Buenos Aires al Cine Atena. Y muchos más, muchos más. Rodolfo, y el tema baile y eso, ¿dónde? Sí, era un trío y tocaba, no sé si era un tango o qué cosa, que se llamaba El Ciclón. Y como ciclón que era, se movía las cortinas y hacía como relámpago. Y en materia de bailes, ¿ya estaba el Club Social o qué era? El Club Social es de 1938 y el Club Uruguay de 1940. Amigos, seguimos charlando con Rodolfo Estigarribia. En este segmento nos cuenta la actividad productiva, la llegada a la langosta, también nos cuenta la anécdota del ruso, sus actividades como recibidor de granos en el Banco de la República y luego como ayudante de veterinaria en el Ministerio de Ganadería. También Rodolfo destaca Casa Marroni, un comercio de ramos generales con enorme movimiento en la zona en aquella época. Y volviendo a lo productivo, nos habla de cómo se sembraba y cómo eran las trillas en aquel entonces. Y en el tema de la producción, Rodolfo, siempre fue esta zona muy ganadera y algo de agricultura, ¿no? Pero por favor, en el tiempo la langosta, la langosta comía todo. Había un ruso que venía en el carro ruso a vender verdura al pueblo y vino una vuelta y las señoras lo llamaban para comprarle verdura y el ruso decía, no tengo nada, pajarito chiquito comió todo. y por allá tenía algo para vender y le dijo,
tengo manteca por oro. ¿Y qué es eso, manteca por oro? Era poroto manteca. El ruso decía eso. Sí, porque Jun también Escuchame una cosa. Acá donde estamos conversando, en la casa de Mario Viñoli, todo esto se plantaba trigo. Todo esto, todo se plantaba trigo. El estadio, todo eso se plantaba trigo en el tiempo de la langosta, que la langosta comía todo. ¿Esos campos de quién era? ¿De Ugarte? Eran la mayoría de Ugarte, sí, eran de Ugarte, hasta la plaza, bueno, la plaza fue donada por Ugarte, la plaza principal. Y también había mucha ganadería, Rodolfo, ¿no? Sí. Cabañas muy importantes. Sí, por favor. La estancia del Cardo, de don José Elorza, José María Elorza, sacaba todos los premios donde él participaba, en cualquier lado, tanto nacional como internacional. Se llevaba todos los premios. Y había muchas actividades en materia de producción. Usted incluso fue recibidor acá de granos, ¿no? Sí, sí. Yo fui empleado del Banco República del sector comercial, división técnico agraria, comercialización de trigo. Yo fui recibidor de trigo del Banco República. Y después, desgraciadamente, no compró más el banco. Entonces, para no echarnos, nos mandaron a las oficinas. Yo vine a dar a la veterinaria de Jun, que también fui ayudante de veterinario, que fui inspector de sanidad animal. Tenía que saber sarna, garrapata, piojo, y saber vacunar y saber... y conocer todos los defectos de los bichos. Rodolfo, otro comercio que se destacó acá en Jun fue Casa Marroni, que tenía todos los rubros, ¿no? Como Casa Marroni yo no conozco ninguna. ¿Desde qué año está eso? En 1917, la Casa Marroni, Sugasti y compañía. Y había 3 Sugasti. Y no eran nada de la familia, eran tocayos nomás. Don Juan Sugasti era el socio de don Brígido Marroni. Amador Sugasti era el empleado de la tienda. Y Alberto Sugasti Sosaya era empleado de la ANCAP. Eran todos tocayos. Supongo que tenía un movimiento enorme eso. Enorme, enorme. Repartía en carro y en camión, para todas las estancias llevaban un carro lleno de barricas de hierba, y los domingos, que la casa se cerraba porque era domingo, pero venían los peones de las estancias por las ventanas que tenía reja, con los vales para cobrar. La Casa Marroni tanto te vendía un revólver 38 como una caja de fósforo igual. Tenía de todo y era acopiador de trigo. Tenía de todo. La casa más grande, tenía cantidad de empleados. Rodolfo, ¿cómo eran las comunicaciones, por ejemplo, con Paysandú, que era lo más cerca, o con Fraivento? Se demoraban muchas horas, ¿no? Ah, sí, no había carretera. Mi yerno, que era un ruso, Miguel Polnitsky, era el chofer de Marroni. Y iba todos los días a buscar combustible a Paysandú. Y él llevaba un asadito y lo hacía en la mitad del camino.
y demoraba cantidad, seguro. Si no había, era todo camino de tierra, camino de tierra era. Muy bien, amigos, seguimos recordando Pueblo Yun en sus inicios, en los años 20, 30, 40. Y nuestro entrevistado nos sigue dando una mirada al campo, al Yun de los inicios. Y nos habla del primer automóvil que llegó al lugar, la novedad y asombro que causó y también alguna situación graciosa al respecto. Después el tema derivó nuevamente a la actualidad agropecuaria, y puso en especial énfasis en lo progresista que desde sus inicios se mostró Yun. También nos recuerda los servicios fúnebres con alguna también anécdota graciosa. Así que compartimos entonces esta parte de la entrevista con Rodolfo Estigarribia. Y el primer auto, por ejemplo, que hubo acá en la zona. Sí, me acuerdo. Se le dice automóvil porque se moviliza por sí mismo. Entonces, cuando recién aparecieron los primeros Forchela que iban a la campaña, los paisanos que andaban tropeando nunca habían visto un auto, y entonces, porque todos los vehículos eran tirados por caballo o por bueye, y ese iba por su propio medio, entonces no sabían cómo puede caminar esto, y los paisanos desataban el lazo y lo querían enlazar al auto. Eso contaba mi padre. Escúcheme, Rodolfo. Yo conocí el auto más viejo que conocí yo, un Forchela de 1924 que tenía don Brígido Marroni, tenía uno, que todo coche tiene dos puertas. Y ese tenía una sola puerta para entrar el chofer a manejar nomás. Del otro lado tenía el dibujo nomás de la puerta, pero no era puerta. Era todo cerrado. Era un Forte de 1924. En aquella época, ¿cómo se plantaba? ¿Cómo se sembraba? ¿Con bueyes? ¿Cómo era? Con bueyes. Papá sembraba maíz y esas cosas. Tenía un arado de mancera y tirado por un caballo. Y después empezaron a venir los tractores. Eso ya fue una revolución, eso. Escuchame una cosa. Antes, cuando yo era un gurí, nosotros íbamos a tomar mate cocido a las trillas, ahí cerca de casa, que trillaban. Era un pueblo que trabajaba, cantidad de trabajadores. Y hoy lo hacen 2 personas nomás a la cosecha. Y antes trabajaban cantidad. Y ahora eran. Y duraban muchos días, ¿no? Todo 2 meses. Duraba 2 meses la cosecha de trigo. Rodolfo, ¿y por qué entiende usted que Yun progresó tanto y tan rápido? Porque hay ciudades más viejas, el caso de Guichón, de Algorta, que se quedaron. O sea, Yun, no hay otro Yun en el país más progresista que Yun. Imagínate que tiene mi edad y tiene 20.000 habitantes y hay trabajo. Todo trabajador en Yun progresa porque hay trabajo. Y que yo sepa, no siendo capital departamental, el que tiene más habitantes que Yun es San Carlos de Maldonado, pero San Carlos de Maldonado
tiene 250 años y tiene 28.000 habitantes. Todos los pueblos que vos me quieras nombrar del país son más viejos que Jun y tienen 2 o 3 mil habitantes. Muy bien, Rodolfo, no sé, alguna otra. Guichón es más viejo que Jun y tiene 6.000 habitantes. Guichón es la segunda capital de Paysandú. Bueno, ¿alguna otra anécdota que le haya quedado de esa juventud, de ese ver pasar la historia acá por la ciudad? Por ejemplo, el caso de las empresas fúnebres, ¿cómo se fueron gestando? Ah, sí. La primera empresa fúnebre era uno que era amigo de nosotros, Maqueira, que lo llevaba con caballo. ¿Y a dónde lo llevaban? ¿Al cementerio actual o había otro lado? Una vuelta, como se dice, una cosa, al trote y lloviendo, llevaban un muerto en el carro. Y por allá lo perdieron al muerto y no se dieron cuenta. Y cuando se dieron cuenta, se volvieron a buscarlo al muerto y lo encontraron tirado ahí y lo metieron otra vez arriba del carro. Y por allá fueron a un boliche y un amigo de ellos le dice, dice, ya sé que perdieron un hermano. Sí, dice, pero lo encontramos. Realmente un gusto. Esto da para conversar muchísimo más de toda esta historia, Rodolfo. Muchísimas gracias por esa, y felicitarlo por esa memoria que hoy a los 93 años nos permite dibujarnos un poquito lo que fue Jun en sus inicios. Ah, sí. Más progresista que Jun no hay en todo el país, ningún. No hay. Porque todos los pueblos que ustedes me quieran decir, que me nombre, son todos más viejos y tienen mucho menos habitantes. Nueva Palmira tiene 200 años y tiene 10.000 habitantes. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Realmente un gusto haber conversado con usted, relatándonos, contándonos, ilustrándonos sobre esta hermosa ciudad que tenemos, ¿eh? Como te dije, viste que en el Sodre hay una sala que se llama Hugo Balso. Y yo ese Hugo Balso, yo lo conocí, porque vino al Cine Atenas de Buenos Aires. De Buenos Aires vino al Cine Atenas de Jun. Era un barítono. Así que había buenos espectáculos, ¿eh? Se castigaban lindo ustedes, ¿eh? Sí, cómo no, sí. Y en el Hotel Marín daban cine y estaban dando una película y que empezó a llover y había un paisano que había ido a caballo y dice, voy a ir a darle vuelta a los jergones al caballo. Y era la película, no era que yo veía de verdad, era la película. Bueno, notable, Rodolfo, muchísimas gracias, ha sido un placer. La primera central telefónica de Jun fue la estación del ferrocarril, que mi hermana Elcira, la hermana mayor mía, era telefonista. Ahí era la telefónica.
Don Pedro Fontela era el jefe, muy buena persona. Tuvo 30 años y se jubiló ahí. Don Pedro Fontela. Muy bien, amigos, y entonces como cierre de esta entrevista que tuviéramos con don Rodolfo Estigarribia, quisimos saber algo más de su vida particular. Por ejemplo, cómo conoció a su esposa, Mercedes Romero. Rodolfo, ¿y cómo conoció a su esposa? Porque su esposa vino de la Florida, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo la conoció? ¿Cómo fueron esos encuentros? Bueno, ella a mí me conocía y yo a ella no la conocía, porque yo repartía pan en un sulky, y ella dice que me veía y yo no la veía. Y una vuelta vinieron de la Florida, que está cerquita de acá, un paraje. Está a 20 kilómetros, menos. 15 kilómetros. Y y fuimos al fútbol. Había un campeonato acá en la cancha nacional. Y nos encontramos ahí y ella vendía en rifa y yo como me gustó de esa muchacha, yo le compraba todos los números. Después volvimos y y ella andaba con unas amigas de Jun que eran amigas mías también. Y como ya salimos medio dragoneados, las amigas de mi ex señora le decían, este es un mujeriego bárbaro. Y entonces ella les dijo, y más vale así, enseña que no es un pavote. Si le gustan las mujeres, es lo más lindo que hay para un hombre, la mujer. No hay otra cosa más linda que eso. Bueno, bárbaro, Rodolfo, muchísimas gracias. Realmente ha sido un gusto haber conversado todo este rato con usted sobre esta hermosa ciudad y su... Escuchame, ya que me preguntaste eso de mi señora, te voy a decir, entonces cuando papá supo que yo andaba de novio con esa muchacha Romero de la Florida, papá dice, ha de ser hija del Chivo Romero. Y cierto, era hijo del Chivo Romero. Ese Chivo Romero fue compañero de papá de trabajo en la estancia Nueva Melen. Y cuando papá se fue, papá tenía 2 escopetas. Y cuando papá se fue, le regaló una a mí, que iba a ser mi suegro después. Bueno, amigos, esa fue la entrevista que realizáramos a Rodolfo Estigarribia allá por el año 2016, apelando a su memoria. Nos hizo recordar muchas cosas de los inicios de Jun. También debemos destacar el aporte que nos permitió Darío Alarcón con fotos y videos que él con tanto trabajo viene recabando, mostrando la historia de Jun, que son las que compartimos junto con la nota. Ese fue nuestro trabajo, quisimos recordar estos 100 años de Pueblo Jun, y bueno, qué mejor que hacerlo entonces con esta persona que prácticamente nació y se crió acá en Jun a lo largo de toda su vida. Eso ha sido entonces los 100 años de Pueblo Jun presentados por Agrovisión.
Y de esta forma, amigos, estamos llegando al final de este programa de Agrovisión. Programa especial, donde la mayor parte del mismo la dedicamos entonces a los 100 años de Pueblo Yun. Y bueno, esperemos de que haya sido de vuestro agrado, así que muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos a reencontrarnos en 7 días acá en las pantallas de su canal para invitarlos a dar una mirada al campo en un nuevo programa de Agrovisión. Buena semana para todos, cuídense, chau.